Damos la bienvenida a todos en esta mañana, a esa oportunidad que nos da el Señor para compartir este mensaje juntos. Bienvenidos a toda la iglesia de Jesucristo y allá de sus hogares también. Nos gozamos por ese respaldo tan poderoso también. Bueno, y aquí en la iglesia todos congregados para alabar, honrar, exaltar al gran Rey. Bueno, el tema de hoy precisamente tiene que ver la fe como fundamento del llamado. La fe como fundamento del llamado. ¿Por qué yo escogí o decidí ante el Señor este tema? Precisamente acabo de pasar una experiencia, una prueba muy fuerte. Algunos comentarios que escuchamos dicen, pero ¿cómo así que el pastor tanto que habla de fe y le pasa esa situación? Primero los oídos, ahora los ojos, etcétera. Pero sabemos que en Dios siempre hay propósito. Cuando servimos a Dios, cuando seguimos al Señor, siempre hay un propósito. Siempre hay algo que Dios quiere encauzar y direccionar. Entonces, a todas las personas que hablan de una u otra manera, quiero decirles que el pasar por una situación, una adversidad, ya sea de física, de salud o cualquier adversidad, no significa que alguien esté en pecado o que alguien esté mal o que esté falta de fe. Podemos opticar en el segundo punto, voy a hablar algunos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que pasaron por situaciones muy adversas, sin embargo se mantuvieron en la fe, sin embargo glorificaron a Dios y sin embargo fueron usados por Dios. Por eso el tema de hoy es la fe como fundamento del llamado. Y el primer punto quiero resaltar, son dos puntos hoy. El primero es: Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Es importante. Quiero resaltar, precisamente basado en esto que estoy expresando, por misericordia de Dios estoy aquí en pie. No he pasado este proceso, pero aquí estoy en pie, creyendo, sostenido en el Señor. Por eso quiero resaltar algunos aspectos que Dios me ha mostrado y después en las meditaciones diarias voy a seguir expresando esas experiencias que Dios que nos ha mostrado o que me ha mostrado. Pero quiero que entendamos algo. Entendamos que la vida cristiana aquí en la tierra es una preparación para el cielo. Para eso es que Dios nos llama, para eso es que Dios nos hace salvos, con un propósito. Recordémonos desde Adán, cómo Adán desobedeció, etcétera, y cómo la raza humana entró en una apatía, separación y rebeldía contra Dios. Dios tuvo que hacer algo a través de la cruz y a través de Cristo nos restauró, nos salvó, nos lavó. Para muchos y para la iglesia y para sus escogidos y para los creyentes, Dios hizo algo y por eso es importante entender. Nos hizo nacer de nuevo y nos hizo renacer para un propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es ese propósito? El carácter. ¿Por qué a veces sufrimos? ¿Por qué a veces luchamos? ¿Por qué a veces nos esforzamos? O cuando amamos al Señor, ¿por qué nos cuesta como consagrarnos más? Y mucho más en estos tiempos tan complicados, tan adversos, tan difíciles. Vemos por todo lado cómo está la sociedad. Vemos a los niños cómo están siendo bombardeados, los jóvenes, aún de las escuelas, de los colegios, y cómo las ideologías de cualquier aspecto está transformando la sociedad, está degenerando a las familias, etcétera. Cómo está siendo atacada el hogar. Pero que hay un propósito nosotros aquí en la tierra, y es que la vida cristiana aquí en la tierra es una preparación para el cielo. Nos estamos preparando para el cielo. O sea, quiere decir que nuestra vida debe estar acorde a la vida del reino de los cielos. O sea, Dios nos está preparando para vivir en el reino de los cielos. Ese es el pasaje o la vida pasajera que estamos viviendo acá. Algunos luchan, otros menos, otros más, pero todos estamos en el mismo proceso. Por eso Dios desea formar en nosotros. Dios quiere formar en nosotros aquí en la tierra, y Dios quiere formarnos ahora el carácter de ese reino glorioso.
está haciendo ese trabajo en cada uno de nosotros de una o de otra manera, el carácter del reino de los cielos. Él nos está dirigiendo hacia esa realidad. O sea, ¿cuál es el carácter del reino de los cielos? Dios nos está llevando a tener el carácter de Cristo, por ejemplo, una conducta. Nos está llevando a tener una conducta y una manera de ser y de vivir que sea acorde al reino de los cielos. Si tú intentas o sigues en pecado, síguelo haciendo. La palabra lo dice allá en el Apocalipsis. El que sea injusto todavía. El que sea mentiroso todavía. O sea, le dice, usted es el responsable. Pero a los que son llamados por el Señor, entonces Dios los está enseñando, ayudando, guiando para que su vida sea acorde a la que va a vivir en el reino de los cielos. ¿Cómo en el cielo, un reino de los cielos tan perfecto, va a aparecer alguien que le gusta decir mentiras, por ejemplo? O hay alguien que le gusta reaccionar y mirar con rabia a todo el mundo, cuando Dios es amor, por ejemplo. Entonces, Dios lo que está haciendo con nosotros es formándonos un carácter, el carácter del reino de los cielos. Eso es lo más lindo, vivir, ser y vivir de acuerdo con lo que vamos a encontrar en el reino eterno de nuestro Dios Jesucristo. Entonces, ¿cuál sería la lógica para que nosotros podamos desarrollarnos en el Señor? Entonces, lo más importante, digámoslo así, lo más lógico es una pregunta: ¿cómo vamos a servir al Señor en su reino? ¿Cómo vamos a servir a Dios en su reino si nuestro carácter y forma de ser chocan con el carácter y forma de ser de allí en el cielo? Por eso, mis amados, sin un carácter como el de Cristo, todo lo que pudiéramos hacer, tanto aquí y ahora, como en la eternidad, si no tenemos el carácter de Cristo, no pasaría más que ser como dice ya en Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1 dice que nosotros venimos a hacer pura bulla. Pura bulla, ay, perdón, ¿verdad que es que se me olvida mi, ya regresé, aleluya, pura bulla, puro escándalo, así como decía mi abuelo, puro buche y pluma, ay, perdón. Eso es lo que dice aquí, como dice el señor Pablo, así no se escribe, así mejor escriba esto. Si no habla hacer lenguas humanas y que no tengo amor, que es el carácter del reino de los cielos, vengo a ser como un metal que resuena o como címbalo que retiñe. Eso sí se escucha mejor. Como un metal que resuena, pura bulla, o címbalo que retiñe. Uy, eso no se escucha bien. Así pasa si no tenemos una vida concorde al carácter de Cristo. Por eso Dios nos está formando aquí y ahora. O sea, vivimos una vida vacía, aunque hagamos muchas cosas. Si tú no te estás preparando para el reino de los cielos, estás viviendo una vida vacía aquí en la tierra. Es lo que dice la palabra, puro címbalo. Una vida vacía. Necesitamos el carácter de Cristo que nos moldee, que nos lleve a entender ese reino de los cielos y que podamos entender y estar en esa escuela de la formación de Dios. Yo por ahí he visto cuando casi no leo ahora, pero cuando uno ve por allá esos estados o lo que mandan allá en las redes de diferentes aplicaciones, que dice que Dios prepara a sus guerreros más fuertes y por eso la batalla es tan gigante. Y entonces uno dice, no, yo no quiero ser tan fuerte para que no me prepare tan terriblemente. Y entonces, pero el llamado es para todos. Todo aquel que tiene a Cristo, todo aquel que ha creído en Cristo y que se declara cristiano en su vida, dice la palabra dice, padecerá persecución. ¿Qué es persecución? No solamente que un soldado hay que un arma aquí, no. La persecución
es también el atentado contra nuestra carne. La carne nos persigue, los deseos del mundo nos persiguen. Y si usted quiere agradar a Dios, va a padecer eso. La lucha es interior, la palabra también habla mucho de eso. Por eso dice la palabra del Señor que esforzados en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Es por eso. Entonces, el Señor entendió desde el comienzo de su vida pública, de cuando comenzó a predicar. ¿Sabe qué fue lo primero que estableció el Señor? Que pues una de las primeras predicaciones del Señor fue tan fundamental que estableció los principios del reino de los cielos. La primera predicación del Señor a las multitudes, esa predicación pública, ¿sabe cuál fue? El Sermón del Monte, que todos conocemos. Y ahí vemos, pues son 3 capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, pero ahí establece los principios del reino de Dios. Ahí establece, digámoslo así, como la constitución. ¿Por qué Dios estableció eso al público? Porque allí el Señor trató muy poderosamente las verdaderas características de un hijo de Dios. Las verdaderas características de un hijo de Dios. No fue un sermón, que la palabra aquí sermón, ya sabemos, sí es un mensaje, una predicación que dio el Señor por ahí. Y entonces ya dijimos, es un sermón más. Pero eso no es. El Señor estableció el parámetro, cómo se vive o cómo debe vivir un hijo de Dios, una persona verdaderamente que ama al Señor. Por eso esas características del Hijo de Dios desea que el Señor que se reproduzca en todos nosotros, como leemos allá en Mateo 5, 45, por ejemplo, para hablar un versículo ahí nomás de ese gran sermón del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, el sermón del monte. Entonces dice ahí, ¿para qué es este? Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. La única manera, por eso es importante, no practicamos sus enseñanzas, es el propósito, que nos asimilemos a las características de Cristo, a las características de un hijo de Dios, a las características del reino de los cielos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! Por eso, mis amados, se trata del mismo carácter de Dios que nos ha sido manifestado en la persona de su Hijo Jesús. Ese mismo carácter de Dios manifestado en Jesús. Dios espera que tú y yo seamos prácticos, no teóricos, no por allá con ideas y con ideales. A mí sí me gustaría consagrarme a Dios. A mí sí me gustaría. ¿Y por qué no lo hace? Esa es la diferencia. En Dios no valen las intenciones, en Dios valen las acciones. Es lo que más vale para el Señor. Entonces, por eso, mis amados, estos capítulos de Mateo precisamente no queda ninguna duda de que Dios sí espera mucho de nosotros. Dios espera mucho de ti, y mucho es mucho. Dios espera mucho de ti. No en otra manera. Ella estableció cómo podemos agradarle. En su palabra se ha establecido cómo debemos honrarlo y cómo verdaderamente le agradamos y cuál es su voluntad. Su voluntad es perfecta, por eso está escrito en la palabra. Entonces, por eso dice allá en Mateo 5, 48, precisamente, si miramos otro versículo ahí del Sermón del Monte, Mateo 5, 48, por ejemplo, nos dice, sed pues, si ve que Dios espera mucho de nosotros, sed pues perfectos como ¿quién? Como el vecino. A veces nos comparamos con el vecino y nos creemos más santos, pues claro. Si nos comparamos nosotros con un borracho que nosotros no tomamos, ¿somos más santos que él? O un político se compara con otro que no ha robado, entonces yo sí soy bueno.
No, no podemos medirnos un estándar con otro ser humano. Nuestro estándar es el Señor y mire lo que Él espera. Por eso dejó las características para vivir conforme a su voluntad en el Sermón del Monte. Dice, sed pues vosotros perfectos, ¿como quién? ¿Y por qué no poner el estándar de Dios mismo? Como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Ahora, hay que entender lo obvio. Aquí lo que está explicando el Señor es que Él espera mucho de nosotros. Porque podemos decir, pues ¿quién va a ser perfecto igual que Dios? Yo no soy igual, no, yo soy limitado. Pero Él espera, eso te dio el Espíritu Santo, para que vaya siendo perfecto. Dice, por ahí un salmo dice, entenderé el camino de la perfección. Vamos por un camino a la perfección. Cuando vengas a mí. Esa perfección la que Dios espera. Que tú seas sincero, genuino, que tus áreas débiles sean enfrentadas con Dios. Ahí nos lleva a la perfección. Bueno, entonces mis amados, es la única manera que nuestro servicio a Dios sea aceptable, sea eficaz. Nuestro servicio a Dios sea aceptable, es la única manera, y que podamos ser eficaces para el reino de los cielos. Miremos por otro de los sermones grandes del Señor, por allá en Juan 13, no lo vamos a leer porque también son como 4 capítulos, Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17, mejor dicho, la vida pública de Jesús en el Evangelio de Juan fue hasta el capítulo 12. En el capítulo 13 ya se reúne con sus discípulos dándole las últimas instrucciones porque salió de ahí ya para el monte donde lo apresaron. Pero mis amados, ese sermón que dio ahí terriblemente, fuertemente, poderosamente, era para nosotros también. En Juan capítulo 13 al 17 hablamos mucho, ahí están las promesas del Señor, no os dejaré huérfanos, etcétera. Entonces, ahí estaba el Señor en el aposento alto cuando dio sus instrucciones y cuando estaba a punto de dejar este mundo. Y allí, mis amados, el Señor estableció las normas. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Por eso, mis amados, lo que yo quiero enfatizar con lo que estoy diciendo es la necesidad de que tenemos. Esa necesidad de que el Señor se ha formado en nosotros conforme al carácter del reino de los cielos, que seamos auténticos, un carácter auténtico, espiritual, mediante esa comunión íntima con Él, mediante esa limpieza que hacemos constantemente ante su presencia por la palabra de Dios. No es fácil. Dios tiene que arrinconarnos muchas veces para llamar nuestra atención. Estamos tan distraídos en muchas cosas. Estamos tan desenfocados en muchas cosas. No dejes, no permitas que el Señor tenga que coger iba a decir el juguete, no, mejor no. Mejor que el Señor tenga que disciplinarnos en alguna cosa para llamar nuestra atención. Mis amados, recuerda algo, estamos en los últimos tiempos, estamos en la cosecha final. Cristo está a las puertas. Lo que está sucediendo no es casualidad. No es que Dios se durmió y dijo, ay, ¿cómo está el mundo? Ay, mira lo que está pasando. Me descuidé. No, Dios tiene todo, absolutamente cada detalle bajo su control. A Él no le sorprende lo que está pasando. Antes nos dijo, recuerden que ya se los he dicho cuando suceda, para que no se sorprendan, para que no se asusten, para que no tengan temor. Por ejemplo, mis amados, miren lo que le dijo a Pedro, porque Él espera a nosotros una comunión íntima con Él y que nos metamos con su palabra. Él nos está haciendo un llamado para que andemos conforme o congruentemente o que andemos conforme el reino de los cielos, como vamos a vivir allá.
nos está preparando. En Juan 13, ya que estamos hablando de Juan, ese mensaje de Juan 13:8, para leer un versículo nomás. Juan 13:8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Pedrito, ya una vez se llama Pedrito, porque estaba haciendo lavado de los pies, ¿se acuerda Jesús? Jesús le respondió, ¿qué le respondió Jesús? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Es la única manera de permitir que Dios haga el trabajo a nosotros, que nos limpie, que nos lave, que quite todas nuestras mañas, que quite todo nuestro conformismo, que quite todo lo que impide amar, que impide agradar al Señor. Por eso dice en 1 de Pedro 1:11, vamos a volver a la 1 de Pedro otra vez. 1 de Pedro 1:11 dice que solo así, porque dice, usted no va a entrar al reino de los cielos si no deja que yo lo lave. Si usted no deja que Dios lo transforme, no va a entrar al reino de los cielos. Se lo digo aquí, porque algún día estas palabras van a resonar ante el trono celestial contra su vida. Y se lo repito, si usted no permite que el Señor transforme su vida para que pueda vivir conforme al reino de los cielos, no va a entrar. Es una realidad entre tú y Dios, es tu práctica diaria con Dios. No es una religión y no es pensar que como asiste a una iglesia cristiana, entonces ya estoy bien. Falso. Es tu realidad con Jesucristo, es tu realidad con la palabra de Dios, es tu realidad diaria en tu oración, es tu experiencia con el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí en 1 de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mis amados, yo dije primera y segunda. Todo lo que voy a hablar de hoy de Pedro es segunda. Si no nombro primera, vaya segunda. segunda, perdón. Miren lo que dice segunda de Pedro 1:11. Porque acuerda que Jesús dijo, si no hago eso no puede entrar, no puede estar conmigo. Y miren lo que dice segunda de Pedro, porque de esta manera, ¿de qué manera? Ahorita vamos a ver de qué manera. Porque segunda de Pedro 2:1, antes había hablado de la virtud, añadir fe, añadir todo este proceso de la vida. Dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera de entrar amplia y generosamente si no somos formados al carácter de Cristo. Por eso tengámoslo presente, mis amados. Con todo esto que hemos hablado en nuestra mente, es por eso que entendamos que si algún día vamos a compartir con el Señor, algún día vamos a compartir con el Señor la administración de su glorioso reino, entiéndalo, somos copartícipes con Cristo. Algún día vamos a compartir el glorioso reino de Dios, y si algún día lo vamos a hacer, tendremos que aprender a hacerlo ahora en este mundo. Y Dios nos está enseñando, porque vamos a compartir el reino de Él. Ahora tenemos que aprender a compartirlo aquí mientras estamos en el mundo, por medio de un desarrollo espiritual, de un desarrollo maduro, de un carácter maduro y auténtico cristiano. Es la única manera de desarrollar un carácter maduro, espiritual y auténtico cristiano. O sea, eso es lo que llamamos, o lo que se llama el carácter de Cristo. Cuando una persona madura. ¿Y cómo maduramos? No por la edad. No pedimos que tengamos canas para decir soy muy espiritual. No es eso. Hay gente muy joven pero muy maduro.
La madurez se da, ¿sabe en qué consiste la madurez cristiana? Como para dar un paréntesis aquí, la madurez cristiana consiste en aprender a tener victoria sobre sus áreas débiles. Entonces, cuando yo tengo una área débil y le enfrento al Señor, ahí digo, wow, vencí. Y Dios sabe cómo está tu condición. Dios conoce su vida y conoce las áreas débiles que debes enfrentar. Pero a medida que enfrentamos, por ejemplo, mi reacción o cualquier área de nuestra vida, muchas áreas en nuestra vida, entonces luchamos otra vez en la misma. Como decía un señor hace muchos años, recién convertido, yo trabajaba por allá en una empresa de cervecería, y él luchaba porque cada tercer día pues se tomaba sus 30 polas. 30 polas. 30, bueno, aquí porque sabemos en otro lado, polas de cerveza. Entonces, ya cuando se convirtió al Señor y seguía trabajando allá, entonces un día me dijo, hermano, estoy contento. Digo, ¿qué le pasó? Ahora me estoy tomando 25. Bueno, yo pensé, yo me tomo 2 y me emborracho, ahora estoy con 25. Pero él estaba manifestando algo, que estaba enfrentando un área y que estaba venciendo. Y entonces ya la próxima ya eran 20 y después 10. Él venció, dejó el licor de costa, él dejó totalmente el licor, ni siquiera una cerveza se tomaba. Pero porque él enfrentó su área con el Espíritu Santo y él le ayudó. Puse como ejemplo eso, ven muchos ejemplos de carácter, sexuales, de relaciones, bueno, muchas cosas aún, de codicia, de orgullo, tantas cosas que tenemos los seres humanos, pero tantas cosas que tenemos también los hijos de Dios que tenemos que enfrentar. Por eso, mis amados, por eso hay preguntas, entonces, ¿qué nos hacemos? ¿Dónde dice la palabra que yo tengo que llegar a ser como Cristo? Si tengo que tener el carácter de Cristo, ¿cómo puedo llegar a ser como Cristo? Otra pregunta, ¿qué posibilidades tengo de llegar tan lejos? Más consagrado al Señor. Y no es exclusividad, el llamado del Señor no es exclusividad, que a veces malinterpreta la gente. No, es que eso es para los diablos, que hay un llamado especial para los pastores. No, todos somos llamados para el reino del Señor. En ese llamado Dios sí nos da cosas que hacer mientras estamos aquí en la tierra, que se llama servicio a Dios, que se llama dones y se llama ministerios, etcétera. Pero todos tenemos que hacer algo en el Señor. Entonces, respondamos una inquietud. La pregunta es, ¿por qué tengo yo que ser como Cristo? ¿Por qué tengo yo que ser como Cristo? La respuesta la encontramos en primera, otra vez, de Pedro 1:4. Yo dije que se llama primera y segunda. Todo lo que vamos a leer hoy es segunda de Pedro. Entonces, segunda de Pedro 1:4. ¿Qué dice la palabra? Por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Esas promesas. La gente dice, oh, el Señor me dijo, no temas, yo estoy contigo. Wow. Pero uno ve la vida de la persona totalmente desfachada en su relación con Dios. Pero Él sí nos ha dado preciosas y santísimas promesas, grandísimas. ¿Para qué? Para que por esas promesas llegásemos a ser partícipes, o sea, participantes de la naturaleza divina. Las promesas no son para estar bien aquí en la tierra, es para participar de la naturaleza divina, el carácter de Cristo. Por eso, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Entonces, mis amados, bueno, alguien puede decir, pero ¿yo qué tengo que hacer
Si ya el Señor me hizo nacer de nuevo, soy una nueva criatura, ya soy nacido del Señor, como dice el versículo 23, todo el capítulo 1 de Pedro. Bueno, primera de Pedro, creo que esta sí es primera de Pedro, miremos, primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1, así es. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, con esa palabra. Renacidos significa nacer de nuevo. Renacidos, como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Renacidos. Un discípulo del Señor no puede ser discípulo del Señor si no ha nacido de nuevo. Por eso es que no hay casi discípulos del Señor, porque no han nacido de nuevo. La persona que nace de nuevo por su naturaleza o en forma natural le inspira a agradar a Dios, le inspira a servir a Dios y va creciendo en esa realidad. Pero ahorita voy a dar un ejemplo muy claro de eso. Entonces, dice que somos nacidos por la palabra, bueno, aquí somos renacidos. Entonces, en nacer de nuevo, mis amados, por el Espíritu de Dios, sabemos que entró a nosotros, nos hizo ¿cuántos han nacido de nuevo? Eso, 3, bueno, por lo menos en esta iglesia tenemos 3 nacidos de nuevo. Los demás son cristianos reformados, pero no nacidos de nuevo. ¿Somos renacidos o reformados? Uno se puede reformar porque uno puede dejar de fumar, por ejemplo, ¿cierto? Pero cuando uno es renacido hay algo que no solamente cambia exteriormente, sino cambia interiormente. El reformado cambia exteriormente, el renacido cambia interiormente, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en esa persona. Entonces, mis amados, en nacer de nuevo, el Espíritu de Dios entró a nosotros y nos comunicó la vida, nos impartió vida y nos comunicó la misma naturaleza de Dios. Pero aquí hay algo que quiero resaltar. Sí hemos nacido de nuevo, sí tenemos la naturaleza divina y tenemos esa santidad. Por eso Corintios 1:1 dice, a los santos llamados a ser santos. O sea, somos santos ya por posición, nacimos de nuevo, pero somos llamados a ser santos. Hay que seguir el proceso de esa relación con Dios. Por eso somos, mis hermanos, como ya leímos, participantes de la naturaleza divina desde el momento de nuestra conversión. Pero hay una palabra ahí tan clara, otra vez segunda de Pedro 1:4, que quiero resaltar. Esa palabra, segunda de Pedro 1:4, quiero resaltarla porque dice, para que por ella llegaseis a ser, ojo con esa palabra, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí se nos está exhortando algo, a ser participante de la naturaleza divina. Prestemos mucha atención a esta realidad de la palabra. Y yo quiero utilizar una ilustración, pero miremos allá en Primera de Pedro 2:2. Parece que sí hay citas de Primera de Pedro también. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños. Un niño, ¿qué es lo que hace cuando llora? ¿Qué pide? Aquí a los papás. Pecho, inmediatamente, ¿cierto? Por eso dice, desear como niños recién nacidos. Y eso hasta que no, bueno, ya. Y usted le dice, cállese, ¿se va a callar? No escucha nada de eso, él quiere su solución. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella llegase a crecer para la salvación. Pedro nos advierte algo, que debemos desear como niños, pero no perdamos de vista lo que yo les acabé de decir. Allá en Primera de Pedro 2:4 no perdamos de vista eso. Llegar a ser participante. Dios nos llama a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Entonces, mis amados, miremos una ilustración. Pensemos en un niño. Aquí ya tenemos hoy 3
para ilustrar los bebés. Gloria a Dios, la iglesia creciendo desde sus raíces. Pero, mis amados, pensemos en un niño que acaba de nacer. ¿Qué hacen los padres? No hacen sino mirarlo y lo miran con admiración, además del gozo, lo miran con admiración. Parece un muñequito, pero no es un muñequito, ¿cierto? Respira, se mueve, tiene vida, tiene la misma vida los padres. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y lo más lindo, está completo. El niño está completo, qué bendición. Tiene deditos, uñas, tiene brazos, piernas, bueno, tiene de todo, igual que el papá, igual que la mamá. Está completico, qué bendición. Aleluya. Pero ahora pensemos por un momento de un padre de este bebé. Este padre es un hombre de negocios, es dueño de una multinacional, ese padre de este bebé, dueño de una multinacional en la que trabajan miles de obreros. Este hombre ha estado esperando un niño, un bebé, un hijo. Él ha estado esperando con ansias el nacimiento de un hijo que pueda aprender bien el negocio y que este hijo suyo le ayude en la dirección de su empresa, llegando un día a heredarla completamente. O sea, él tiene ese deseo, dejarle a sus hijos que sigan con ese enfoque de la empresa. Así que cuando le comunican que nació su hijo, corre al hospital, corre allá a ver su hijo, emocionado, y comprueba que es verdad. ¡Wow! Nació mi hijo. Este hombre toma al bebé en sus brazos, lo inspecciona por todo lado y se da cuenta que está bien, está sano, está formadito, está completo el bebé. Aleluya. Y le dice al bebé, empieza a hablar con el bebé, ya era hora. Ya era hora. El papá, este hombre, le dice al bebé, ya era hora, te he estado esperando por muchos años, ahora no podemos perder el tiempo, ni un minuto. Le dice al bebé que acabó de nacer, bueno, hijo, no podemos perder un minuto, tienes mucho que aprender y hacer, le está diciendo ella al bebé. El lunes te espero en la oficina a las 8 de la mañana y manos a la obra. Vamos a ponernos pilas a la obra. Pues, por supuesto que el bebé lo mira sin entender absolutamente nada y lo único que le puede decir es bu, 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 y sigue durmiendo. ¿Qué me puede esperar el bebé de la información que le dio su papá? Que lo espera, ahora sí le va a enseñar todos los misterios de lo que es alcanzar el éxito, etcétera. Pues obviamente el bebé no entiende nada y lo único aparecido es club, club, no entiende nada. Y lo mismo hará el lunes, lo mismo hará el mes siguiente, el año siguiente y los años siguientes. No va a entender nada. Amén. Aleluya. Sí, es verdad, el niño está completo. Es verdad que el niño salió perfecto, pero antes de que se pueda poner al lado de su padre, antes de que pueda poner a entender por lo menos los misterios de su papá y dirigir su empresa como él quiere, ese bebé tendrá que formarse, tendrá que desarrollarse, tendrá que fortalecer sus facultades mentales y actitudes para llegar a ser un hombre maduro. Este niño tendrá que crecer y ser capacitado como su padre. Tendrá que ir dejando la mentalidad y actitudes de niño para aprender a pensar, para aprender a actuar como un adulto. Tendrá que tomarse la vida muy en serio, estudiando, disciplinándose, aprendiendo con mucha disciplina y progresando en su carrera profesional. Tremendo. Tendrá que siempre ir pensando en la meta, en una meta para lograr objetivos.
y algún día estar al lado de su padre colaborándole en la dirección que su padre quiere. Por encima de todo, este hijo tendrá que tener una relación muy íntima con su padre. Ojo con eso. Para poder administrar lo de su papá, tendrá que tener una relación íntima con su padre, llegando a conocerlo y así poder compartir sus pensamientos, sus decisiones. Parece loco que un padre le hable a un bebé diciéndole: te espero el lunes y te voy a dar todas instrucciones. Pero ahora mirémoslo en el plano nuestro, en el plano espiritual de nuestro Padre. Pues les cuento que esto es precisamente lo que Pedro ha estado tratando de decirnos aquí en el segunda de Pedro 2:1-4. Que lleguemos a ser, y eso es lo que Dios quiere. 1:4. Primera de Pedro, ¿qué es? Ay, me perdí. Segunda de Pedro 1:4, sí. Segunda de Pedro 1:4. Entonces, mis amados, dice aquí que para que por ella llegaseis a ser participantes, llegaseis a ser, o sea, el proceso que Dios ha formado, nos hizo nacer de nuevo, nos da promesas para que siga creciendo. Como el bebé, tiene que pasar por un proceso de crecimiento y desarrollo y hasta llegar a la edad adulta en el cual pueda participar de todo lo que su papá tiene para administrar. Así tenemos que nosotros ir preparándonos. Dios nos está preparando para que nosotros participemos del reino celestial. Nos está hablando a nosotros. Por eso, mis amados, dice en Romanos 8:17, el propósito de Dios, Dios quiere que colaboremos en la administración del reino de los cielos, entiéndanlo, por eso nos está preparando. Y sí, hijos, también herederos, miren lo que dice Romanos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Es la manera de glorificar al Señor, es la manera de entender la realidad con Dios. Por eso, mis amados, no se trata de administrar una empresa de este mundo, ni siquiera la más grande multinacional que podemos imaginar. No nos estamos preparando para administrar una multinacional, nos estamos preparando para administrar el reino de Cristo. Dios te está preparando para que tú seas un administrador de los negocios del reino celestial. Por eso, mis amados, es la realidad del Señor. Es lo que Dios quiere, que compartamos su propia vida y naturaleza, una comunión con Él, una realidad con Él, un espacio con Él. Segunda de Pedro, por eso, ¿para qué? Ya leímos segunda de Pedro 1:4, ahora vamos del 5-7. ¿Cuál es esa realidad que Dios quiere que nosotros tengamos, mis amados? ¿Cuál es esa realidad? Dice segunda de Pedro 1:17. Es necesario nacer de nuevo para algo, porque la única manera de compartir con el Señor su vida, su naturaleza. Y miren lo que dice, todo lo que sigue diciendo, miren Pedro 1:5-7. Vosotros también, ojo, a vosotros, a nosotros, poniendo toda diligencia, por esto dimos, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento le vamos a añadir dominio propio, al dominio propio le vamos a añadir paciencia, a la paciencia piedad, piedad es parecerse a Dios, y a la piedad afecto fraternal, que podamos aceptarnos unos a otros, el afecto fraternal, que nos aceptemos tal y como somos unos a otros. Y al afecto fraternal, amor, otra vez concluye con la realidad del reino de los cielos, el amor. Por eso dice el siguiente versículo,
Porque si hacéis estas cosas en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos. Tremendo, porque no hay propósito. Imagínense a este ejemplo, el dueño de esta multinacional, su hijo que no coja la disciplina ni entienda el propósito de su padre, se va por allá a disfrutar con los amigos, a irse para el mundo, digámoslo así, a emborracharse, a perderse en el trago, o en el licor, o en la droga. No va a obtener los beneficios porque no es apto para administrar los negocios de su padre. Así mismo Dios nos está advirtiendo: no dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Por eso, el propósito, como dice segunda de Pedro 1:5, el propósito de todo lo que hablo aquí, no alcancé a ver la otra parte de los ejemplos de los hombres de Dios, de la adversidad, porque quería dejar plantado esto. Para tener fe en el llamado del Señor se requiere entender el propósito de Dios por el cual estoy aquí en la tierra. Las circunstancias que vivimos es con un propósito. Por eso la fe es el fundamento del llamado. Vemos a un Abraham que alcanzó una promesa, aunque Dios le dijo que matara a su hijo. Vemos a un Moisés que era un tartamudo y Dios lo usó para mostrar su gloria y liberar a un pueblo. Vemos a un David que después de Dios decirle que iba a estar en un reinado, fue perseguido y estuvo en amenaza casi toda la vida de muerte. Y después tuvo que esperar 7 años para que por fin la promesa se le llegara. Vemos a un Pablo que predicaba por todo el evangelio. Sin embargo, él tenía muchas cosas. Casi lo mataban por un lado, lo apedreaban por el otro. A Timoteo, enfermo, y Pablo tuvo que recomendarle: toma un poquito de vino por causa de tus malestares. No es la circunstancia física la que determina el llamado del Señor. Es la fe. Y en medio de la fe, el hombre de Dios se levanta y la mujer de Dios se levanta y se sostiene mirando al Señor, no su situación, no su circunstancia, porque sabe que hay un propósito divino. Y aquí estoy de pie, iglesia, diciéndote: no son tus circunstancias lo que determinan tu relación con Dios, es tu convicción de la palabra, es a quién estás mirando y la convicción del llamado que Dios tiene para ti. Por eso dice, y termino aquí, segunda de Pedro 1:5, mis amados, el propósito de todo esto es que se vaya formando en nosotros un carácter maduro, que se vaya formando el mismo carácter de Cristo en nosotros. Vosotros también poniendo toda diligencia. Hay que poner diligencia, mis amados. Termino con eso. Somos diligentes en nuestra relación con Dios y vamos a ver cómo Dios nos va formando para ser aptos, para entrar en el reino de los cielos. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a crecer y que se forme en nosotros el carácter de hijos maduros, capaces de asumir los planes de Dios, tus planes, Señor. Muchos se deleitan diciendo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y sacan este versículo fuera de contexto. Pero Señor, ayúdanos a ser capaces de asumir esos planes que tú tienes para nosotros. Porque esos planes, cuando los entendemos, nos esforzamos mucho. Espíritu Santo, ayúdanos, aquí estamos.
Te lo pedimos conforme tus bondades y misericordias. Gracias por hacer de nosotros esos hijos tuyos dispuestos a administrar tu reino de gloria contigo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo tan especial. Que el Señor continúe bendiciéndoles, llenándoles de su gracia, de su amor, de su poder. Tengan una semana victoriosa.